Yajapá es presentado por Copaco Box, Petropar, Ñanembaé, Arco Iris y auspiciado por Florería Los Claveles. Yajapá ha sido declarado Programa de Interés Turístico por la Senatur. Señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Soy Billy Brites y les doy la bienvenida a otro capítulo de Yajapá. Vine a esta maravillosa ciudad que se da a llamar como República. Sí, vinimos a la República de Luque para mostrarles cada rinconcito representativo de esta magnífica comunidad que fue, recordemos, históricamente muy importante y sigue siendo, por supuesto, la segunda capital de la República del Paraguay. ¿Qué dice con nosotros? Porque esta aventura azul y oro empieza ahora. Bienvenidos a Luque, bienvenidos a Yajapá. Ustedes saben bien que el punto neurálgico de todas las ciudades es la iglesia. Y en este caso estamos en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que además es la Virgen Patrona de la ciudad de Luque. Para hablarnos al respecto está con nosotros el profesor don Pedro Flor. ¿Cómo estás, don Pedro? Todo muy bien, Mili. Acá la orden, como siempre, para lo que viene el lugar. Me quedé corto, me parece, ¿verdad? Escritor, compositor, profesor, maestro. ¿Qué palo que no sos vos, don Pedro? Soy un soldado de la cultura nada más, Billy. Así como vos sos un general de la cultura, yo soy un soldado. Vos sos un mariscal, entonces, de la cultura. Gracias por recibirnos en esta. Qué linda es la ciudad de Luque, don Pedro. Y así mismo es, ¿verdad? Nosotros estamos muy orgullosos de Luque y especialmente de nuestra iglesia, ¿verdad? Y realmente podemos decir de que la población luqueña creció alrededor de una ermita o una capilla, ¿verdad? Por eso los historiadores le llaman como pueblos capilleros, ¿verdad? Luque nunca tuvo una fundación, por eso que creció alrededor de una capilla, como muchos pueblos del interior que en esa época eran verdaderos polos de desarrollo, ¿verdad? Sí. Y asimismo Luque entonces creció alrededor de una capilla y podemos decir de que todo esto parte en 1635, cuando el gobernador Martín de Ledesma Valderrama concede por merced real 2 leguas de campo al capitán Miguel Antón de Luque. Después de eso, ya en 1743, un descendiente de él, que sería nieto o bisnieto, ¿verdad?, el teniente Miguel de Luque, había donado 24 fanegas de tierra, que serían 2 hectáreas, para que se construya la primera iglesia de Luque. Bueno, era como una característica colonial, vos también eso, era lo de erigir la iglesia y en torno a la iglesia la comunidad. Alrededor de las ermitas o capillas y realmente al amparo de estas capillas. A ver, dije bien, Nuestra Señora del Rosario, así se llama. Así mismo, Nuestra Señora del Rosario. Consagrada a la Virgen del Rosario. Consagrada a la Virgen del Rosario. Entre 1750 y 1755 se construyó la primera iglesia y entonces el Valle de las Salinas, que se llamaba Luque, fue cambiando lentamente de Valle de las Salinas a Valle de Luque. ¿Por qué era Valle de las Salinas? Y realmente porque acá se trajeron aquellas primeras vacas de la segunda fundación de Buenos Aires. Y primero había en una isla de las Yeguas en Asunción, donde se trajo la incipiente ganadería, y para cuidar de los guaycurú del Chaco que venían y se comían todas las vacas, entonces se mudó a Luque. ¿Por qué a Luque? Porque a las vacas les gusta lamer la sal, y el yucurí quiere decir corriente de agua salada, ¿verdad? Ah, en esta zona había mucha sal. Ahora, esta iglesia es relativamente nueva, ¿verdad? Y realmente esta iglesia comenzó el proceso de construcción cuando vino el País García, el país constructor, le decían también el generalísimo de la fe. Él en 1921 recibió la orden inapelable del recordado Monseñor Juan Ciporiano Bogarín de que se construya acá la iglesia. Comienza en 1921, 6 años le llevó la preparación. En 1927 se comienza a demoler la antigua iglesia y comienza a construirse la nueva iglesia, ¿verdad? Y este señor País García regaló las 2 más preciosas gemas de la corona de la Virgen del Rosario, que son la construcción de la iglesia y la fundación del Esportivo Luqueño. Me parece muy bien. Vos sos luqueño, ¿verdad? Así mismo. Sí, ¿en qué parte de Luque naciste? Y acá frente mismo a la iglesia yo nací. ¿Vos naciste frente a la iglesia? ¡Epa! Entonces te acordás, y cuando eras mitaico, ¿qué recordás de esa época? Recuerdo que cuando eso todavía no estaba revocada la iglesia, se veían todos los ladrillos, ¿verdad? Y yo crecí acá frente a la iglesia, hemos recorrido todo esto, ¿verdad? Ando, ¿qué onda de la país? Ahí me estoy, coche. Don Pedro, vamos a poner entrando, por favor, te pido. Hubiese traído mi bastón, entonces jugábamos de para... Defiéndete, don Pedro, ¿verdad? Vamos entrando. Es imponente realmente este templo de Dios.
Asimismo, ¿verdad? Esta puerta principal fue fabricado por el señor Patricio Aquino, el papá del general Aquino. Sí, entremos entonces, sí. Y aquí reposan restos de personas ilustres. Aquí tenemos, por ejemplo, dice don Claudio, padre Claudio Arrúa. Era otro luqueño, ¿verdad? Que fue mucho tiempo sacerdote de Limpio, ¿verdad? Limpio también correspondía a Luque, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? Hasta 1856. Más adelante tenemos, ¿verdad?, los restos del País García, ¿verdad? Antes de hablar del País García, háblame sobre la construcción en sí, ¿de qué estilo es? ¿Cuándo se inauguró, me dijiste? Y en 1939 se inaugura, todavía sin la torre, ¿verdad? Inaugura el propio Juan Sinforiano Bogarín, que fue el que dio la inapelable orden al País García, ¿verdad? Que era un guaireño, pero fue el padre espiritual de los luqueños. Durante la guerra del Chaco se suspendió y después inclusive los prisioneros bolivianos del 32 al 35, después del 32 al 35, inclusive los prisioneros bolivianos trabajaron acá para la construcción de esta iglesia. Allá veo, dice Pascual Galeano y familia, Sebastián González y familia, y muchas placas recordatorias. ¿Qué hicieron estas familias por la iglesia? Estas familias fueron las que donaron el dinero para que se haga posible la construcción de esta iglesia. También están las columnas de afuera. Todas estas columnas llevan los nombres de los que han aportado, ¿verdad?, para la construcción de la iglesia. Y casualmente mi tía, ¿verdad?, la Susana Viuda de Cabrera, era la que llevaba estos escritos, ¿verdad?, para el País García, ¿verdad? Ella fue la que llevó todos estos escritos para que luego fueran recordados con placas de mármol, ¿verdad? ¿Yo me equivoco o me da la impresión de que tiene, arquitectónicamente hablando, reminiscencias franciscanas por la edificación, digo, ¿verdad? La nave principal, allá el retablo o el altar, allá tenemos un lugar para el coro y el famoso corredor Yere. Asimismo, realmente este es un estilo neobarroco porque es una construcción muy parecida al santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ¿verdad? Es muy parecido, lo único que la otra tenía una torre más elevada y más puntiaguda, ¿verdad? Esto se hizo en el departamento técnico de los Salesianos de Buenos Aires. Hubo muchos planos que se hicieron, pero que no llegaron a fructificar, ¿verdad? Vos que naciste frente a la iglesia, que jugabas cuando eras chico acá en el patio, ¿qué le recomendás a la gente, a los feligreses que se acercan a la iglesia de Luque en particular, ya que estamos acá, y a todas las iglesias? Porque nosotros en Paraguay tenemos templos que son verdaderos tesoros artísticos, religiosos, que bien vale la pena recorrer y conocer cada uno de ellos. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que comiencen a investigar sobre nuestra historia. Nuestra historia es tan rica, ¿verdad? Por eso te felicito a vos, Mili, por lo que estás haciendo, ¿verdad?, por hacer conocer nuestras joyas, porque realmente nuestras iglesias, especialmente las del barroco guaraní, ¿verdad? El estilo de esta iglesia dice que es el neobarroco, es muy parecido a la de Fátima, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasó con el altar? Y el altar original desapareció, ¿verdad? Porque era un altar hecho por los aborígenes, ¿verdad? Que con el tiempo, por lo visto, ¿verdad?, se fue destruyendo un poco, ¿verdad? Y cuando se hizo esto, se hizo ya con un concepto más moderno, ¿verdad? Inclusive esta imagen ya es una imagen nueva. Yo llegué a ver la imagen antigua hecha también por los aborígenes, ¿verdad? Esta imagen antigua está todavía en poder de la familia de la Andreita Mesa, que era una escultora de la Virgen, ¿verdad?, que fue mayordoma por 50 años, ¿verdad? Que es de Luque. Es de Luque, ¿verdad? Sí. Tenemos que ir a visitar entonces esa casa entonces para ver la imagen original, ¿sí?, la antigua de Nuestra Señora del Rosario. Acá está entonces, acá reposan los restos de Monseñor Pantaleón García. Me cruzo, querido compañero, un ratito para que me hable sobre el País García. El País García es una leyenda, ¿verdad?, de la ciudad de Luque, ya que él, siendo guaireño, fue el padre espiritual de los luqueños. Como había dicho anteriormente, él le regaló las dos más bellas gemas de la corona de la Virgen del Rosario, que son la construcción de esta monumental iglesia y también la fundación del Esportivo Luqueño. Demasiado que me gusta, ¿sabes por qué? Porque con todas las personas que estuve hablando acá en la República de Luque, parecería que tienen exacerbados como un orgullo súper patriótico, además de pertenecer al Paraguay, en particular de ser luqueños. Nosotros tenemos ese fanatismo parecido al de los guaireños, ¿verdad? Nosotros nos consideramos República de Luque, ¿verdad?
También los guaireños, yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Decían que los guaireños tenían, ¿verdad?, una bandera que era la hoja de banana, ¿verdad? Que ella era una república también, ¿verdad? Somos tan fanáticos nosotros y tenemos ese mismo fanatismo. Hemos declarado, la agremiación de Poetas de Arte de Luque declaró ciudades hermanas a Villarrica y Luque en homenaje al País García, ¿verdad? Que es nuestro padre espiritual. Claro, porque él es oriundo de Villarrica, me estaba diciendo acá don Pedro. A ver, ¿ya se remozó, ya se restauró, ya se hizo puesta en valor de esta iglesia, don? Sí, esta iglesia ya fue remocionada, digamos, remozada varias veces, ¿verdad? Ahora hace poco me contaron de que se juntó más de 40 millones de guaraníes para la pintura, ¿verdad? Podemos ver ahí esta pintura, ¿verdad? Que ya fue también retocada varias veces, ¿verdad? Y podemos ver ahí dos ángeles, ¿verdad? El ángel que está más abajo fue la modelo, fue una de las hermanas de los Orrego, ¿verdad? La dinastía Orrego que le dio el nombre a la ciudad de Luque, ¿verdad? También está otro ángel que también fue modelo, la esposa de Luis Servín, ¿verdad? Una de las primeras mujeres pianistas de las orquestas típicas de la época, que fueron los que le dieron el nombre de Ciudad de la Música, ¿verdad? A Luque. Sí, porque esta es la ciudad de la música también. En realidad, Luque es la ciudad de muchas cosas, de la música, de la orfebrería, de la artesanía, de las guitarras, de las arpas, de un montón de cosas. Así mismo, y también fue capital de la República del Paraguay. La segunda capital. En 1868, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? ¿Hay algunas imágenes originales o ya lastimosamente fueron reemplazadas todas? Lastimosamente todas estas imágenes ya son imágenes nuevas, ¿verdad? De la época ya de la nueva iglesia, ¿verdad? Como te dije anteriormente, existe todavía por ahí la primera imagen hecha por los aborígenes, ¿verdad? Sí. Pero después cuando se hizo ya moderno, neobarroco, ¿verdad? Se trajeron esta nueva imagen de España, ¿verdad? Se trajo, que es una imagen más hermosa, ¿verdad? Tal vez, pero el otro tiene un valor más histórico, ¿verdad? Porque fue hecho por la mano de nuestros aborígenes, ¿verdad? Como muchas de las imágenes del barroco guaraní, ¿verdad? De Yaguarón, de Valenzuela, de todos estos pueblos que tú has recorrido, por eso que te felicito mil, porque has revivido, ¿verdad? Has sacado a luz, ¿verdad? Esa gloriosa tradición del barroco guaraní que tenemos los paraguayos, que es muy poco valorado. Es uno de los trabajos que más orgullo a mí también me da haber hecho, estar haciendo Yajapá y estar recorriendo el país. Don Pedro, conocerte también es un privilegio para mí. Esta no es la última vez que vamos a encontrarnos porque voy a seguir grabando acá en la República de Luque y te voy a seguir exprimiendo porque eres formal de tipo de todo y te agradezco mucho por tu tiempo y por compartir con nosotros tu conocimiento. Por favor, Billy, yo soy el agradecido, ¿verdad? También le agradezco a la directora, ¿verdad?, de Cultura. Es una también mariscala de la cultura. Yo soy apenas un soldado de la cultura. Ustedes son mariscales y generales. Por favor, mariscales de cultura. Entonces, como vos ya sos, no sé, yo un prócer. Cada vez te voy a ir subiendo más. Vos sos un prócer de la cultura de este país, ¿verdad? Muchísimas gracias, Caray. Un placer conocerte. Un privilegio a la vez. ¿Sí? Con mucho cojanza, un tereré llorador. Esta es la nación del tereré. Adelante, Cureluque, a defender nuestra historia y a cubrir de nuevas glorias el azul y oro de nuestro amor. Vamos, muchachos del Sportivo, a jugar con corazón y a levantar hasta la cumbre nuestra bandera de campeón.